Hola a todos, somos el equipo número 1 y hoy les traemos un experimento muy interesante, separar gasolina del agua. Para esto hemos construido un filtro casero utilizando materiales como algodón, carbón, arena y piedras. Es importante porque los derrames de gasolina en agua son un problema ambiental serio y queremos demostrar cómo podemos empezar a solucionarlo. Primero, investigamos qué compuestos se encuentran en la gasolina. La gasolina está formada principalmente por hidrocarburos, como alcanos, cicloalcanos y compuestos aromáticos, como el benceno y el tolueno. Estos compuestos son no polares, lo que significa que no se mezclan con el agua, que sí es polar. Esta es la razón por la que al mezclar agua y gasolina, estas sustancias se separan en capas distintas. Tuvimos como objetivo investigar un método de separación de estos dos compuestos y para eso realizamos un filtro casero utilizando una botella de plástico como base y la llenamos con capas de distintos materiales. Algodón para atrapar partículas finas, carbón activado que absorbe compuestos no polares como la gasolina, arena que ayuda a atrapar partículas más grandes y piedras que permiten un flujo más uniforme del agua. Cada material en nuestro filtro juega un rol esencial para separar la gasolina del agua. Ahora analicemos los compuestos que utilizamos en el experimento en términos de sus enlaces, geometría y polaridad. El agua tiene una geometría angular debido a los dos pares de electrones no enlazantes en el oxígeno. Los átomos de hidrógeno están situados en los extremos de una estructura en forma de V y su diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno la hacen una molécula polar, por eso forma puentes de hidrógeno entre sus moléculas. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Un ejemplo es el benceno, que tiene una geometría plana y hexagonal, con enlaces covalentes no polares. Otros componentes de la gasolina, como los alcanos, presentan geometrías lineales o ramificadas, y son también no polares. Esto significa que las moléculas de gasolina no se disuelven en el agua y flotan sobre ella debido a su menor densidad. El carbón activado, aunque no tiene una geometría molecular específica al ser un sólido amorfo, es capaz de absorber compuestos no polares debido a su estructura porosa. Las moléculas de gasolina se adhieren a la superficie del carbón por fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Las piedras en nuestro filtro no tienen interacciones químicas importantes con la gasolina o el agua, ya que su composición es similar a la de la arena, generalmente silicatos. Sin embargo, proporcionan una base sólida para que el agua fluya de manera controlada a través del filtro. La arena, compuesta principalmente de dióxido de silicio, tiene una estructura tridimensional de enlaces covalentes entre átomos de oxígeno y silicio. Es una sustancia no polar y aunque no interactúa químicamente con la gasolina o el agua, actúa como un filtro físico al permitir el paso del agua y atrapar impurezas. Podemos clasificar los compuestos involucrados de acuerdo a sus enlaces y polaridad. Agua, enlaces covalentes polares, molécula polar. Gasolina, enlaces covalentes no polares, mezcla de moléculas no polares. Carbón activado, aunque no es un compuesto molecular, se comporta como no polar, absorbiendo moléculas no polares como la gasolina. Arena y piedras, ambos tienen enlaces covalentes no polares, siendo no polares y actuando como filtros físicos. Las propiedades de los compuestos son fundamentales para entender cómo funciona el filtro. Gasolina es menos densa que el agua, por lo que flota. Debido a su naturaleza no polar, no se mezcla con el agua, lo que facilita su separación. Agua, al ser polar y más densa, se filtra a través de las capas del filtro sin problemas, mientras que las moléculas de gasolina son atrapadas. Carbón activado. Las moléculas de gasolina, al ser no polares, se absorben en la superficie porosa del carbón. Arena y piedras. Aunque no interactúan químicamente, ayudan a filtrar las partículas más grandes y a permitir el paso del agua, reteniendo impurezas y sedimentos. En cuanto a las interacciones intermoleculares entre las sustancias que usamos en el experimento, las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre sí, lo que le da propiedades como la cohesión y la tensión superficial. Esta interacción hace que las moléculas de agua permanezcan unidas, lo que facilita su filtración a través del sistema. Los componentes de la gasolina, como los hidrocarburos, son no polares y experimentan fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Estas interacciones son débiles comparadas con los puentes de hidrógeno del agua, lo que impide que la gasolina se mezcle con esta. El carbón activado, aunque no tiene interacciones intermoleculares típicas como en los líquidos, absorbe moléculas no polares como las de la gasolina mediante interacciones de Van der Waals.
y fuerzas de dispersión. Este proceso ocurre en la superficie porosa del carbón, atrapando las moléculas de gasolina. El dióxido de silicio de la arena es un compuesto no polar con una estructura covalente. Aunque no forma interacciones intermoleculares importantes con el agua o la gasolina, la arena actúa como un filtro físico, permitiendo que las moléculas de agua pasen a través de sus poros y reteniendo impurezas. Similar a la arena, las piedras están compuestas de silicatos o carbonatos, que no interactúan directamente con el agua o la gasolina a nivel molecular. Su función es puramente mecánica, ayudando a distribuir el flujo del agua y gasolina de manera uniforme en el filtro. Finalmente, debemos considerar los efectos ambientales de los compuestos. Los componentes de la gasolina, como el benceno, son altamente tóxicos y pueden causar graves problemas de salud, incluyendo el cáncer. Un derrame de gasolina en agua puede afectar no solo a la fauna y flora acuática, sino también a los seres humanos que consumen o usan esa agua. En conclusión, nuestro experimento demostró que es posible reducir la presencia de gasolina en el agua utilizando un filtro casero. Aunque nuestro filtro es sencillo, esta idea puede ser llevada a una escala mayor en industrias para ayudar a mitigar los efectos de los derrames de gasolina en el medio ambiente. La combinación de diferentes materiales, como el carbón activado, junto con la filtración física, es una solución eficaz y accesible. Es fundamental que tomemos conciencia del impacto ambiental que estos derrames tienen en la vida acuática y en nuestras comunidades. Al adoptar prácticas más responsables y buscar soluciones sostenibles, podemos contribuir a reducir la contaminación y preservar nuestros recursos naturales.